En el corazón de la Ciudad de México, entre el bullicio de calles empedradas y el aroma del café de las mañanas, vivía Esperanza Morales, una joven de 22 años con sueños tan grandes como los volcanes que custodian el Valle de México. Desde niña, cuando actuaba las novelas frente al espejo de su humilde cuarto en la colonia Doctores, Esperanza sabía que su destino estaba en los escenarios. Su acento chilango, ese que llevaba con orgullo como una medalla al pecho, era parte de su esencia. Cada órale y cada qué onda brotaban de su alma con la autenticidad de quien nació entre tortillas recién hechas y mariachis que cantaban en las esquinas. Pero en una industria que privilegiaba acentos neutros y rostros estereotípicos, Esperanza enfrentaba un muro más alto que la Catedral Metropolitana. Con apenas 500 pesos en su cartera, una grabadora prestada y un corazón lleno de determinación, se dirigía hacia el casting más importante de su vida. No sabía que ese día, cuando las puertas se cerraran en su cara por no tener el perfil adecuado, comenzaría una revolución que cambiaría para siempre la industria del entretenimiento mexicano. Esperanza caminaba por las avenidas de Polanco, observando los edificios de cristal que parecían tocar las nubes. Era un mundo diferente al suyo, donde las banquetas estaban perfectamente limpias y los coches brillaban como espejos bajo el sol matutino. Se ajustó su rebozo favorito, el que su abuela le había tejido con hilos dorados, y respiró profundo. «Vas a llegar lejos, mija», recordaba las palabras de doña Carmen, su abuela, quien había sido costurera toda su vida, pero que soñaba con ver a su nieta en la televisión. «Tu voz es especial, no dejes que nadie te diga lo contrario». El edificio de la productora se alzaba imponente frente a ella. En el lobby, decenas de jóvenes esperaban su turno, todas con looks similares: cabello liso, maquillaje perfecto y esa sonrisa comercial que Esperanza nunca había logrado dominar. Se sintió como un nopal en un campo de rosas. «¿Esperanza Morales?», preguntó la asistente, una mujer de unos 30 años con acento extranjero. Esperanza se acercó con una sonrisa genuina. «Órale, sí, aquí ando, lista para darlo todo», respondió con su característico entusiasmo. La asistente la miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en el rebozo y en los zapatos gastados de Esperanza. «El casting es para una campaña internacional. ¿Tienes experiencia con acentos neutros? Pues mire, yo hablo como soy, ¿no? Pero puedo actuar cualquier personaje que me pongan», contestó Esperanza sin entender aún hacia dónde se dirigía la conversación. Durante los siguientes minutos, Esperanza esperó junto a las demás candidatas. Escuchaba sus conversaciones sobre viajes a Europa, estudios en el extranjero y contactos en la industria. Se dio cuenta de que no solo su acento la diferenciaba, su historia completa era un mundo aparte. Mientras las otras hablaban de sus agentes y sus últimos trabajos en comerciales, ella pensaba en las tardes ayudando a su mamá en el puesto de tacos y en las noches ensayando frente al espejo roto de su cuarto. «Siguiente», gritó una voz desde el interior del estudio. Era el turno de Esperanza. Se levantó, se acomodó el rebozo y caminó hacia la puerta como si fuera hacia el altar de sus sueños. Adentro, 3 personas la esperaban: un director con barba hipster, una mujer ejecutiva con traje sastre y un hombre mayor que parecía ser el productor principal. Las cámaras ya estaban rodando, y las luces le daban al lugar un aire de solemnidad que la intimidó por un momento. «Hola, soy Esperanza Morales. Mucho gusto», dijo extendiendo la mano con calidez natural. El director la miró sin sonreír. «Ok, Esperanza, este casting es para una campaña de una marca internacional de cosméticos. Necesitamos que leas este texto con un acento neutro, algo más universal». Le entregaron un guión de 2 páginas. Esperanza lo leyó mentalmente primero, sintiendo cómo las palabras cobraban vida en su mente. La historia hablaba de una mujer que descubre su verdadera belleza después de años de inseguridades. «¿Lista?», preguntó la ejecutiva, tamborileando sus uñas perfectamente pintadas sobre la mesa. Esperanza asintió y comenzó a leer, pero no pudo. Las palabras se sentían ajenas en su boca cuando trataba de neutralizar su acento. Sonaba forzada, artificial, como esos doblajes mal hechos que tanto la molestaban cuando veía películas. Para, la interrumpió el director. «Mira, necesitamos algo más sofisticado. ¿Puedes intentar sin tanto color local?» La frase la golpeó como una cachetada. «¿Color local?»,
¿Su forma de hablar era algo de lo que debía avergonzarse? Pensó en su abuela, en su madre, en todas las mujeres fuertes de su barrio que hablaban exactamente como ella. «Disculpe, señor», dijo Esperanza recuperando su compostura. «¿Sería posible que lo hiciera como yo soy? Creo que la autenticidad también puede ser hermosa». El productor mayor intercambió miradas con sus compañeros. «Mira, bonita, esto es para un mercado internacional. Tu estilo es muy local. Quizás deberías considerar tomar clases de dicción antes de presentarte a castings de este nivel». Las palabras fueron como dagas, pero Esperanza no se rindió. En ese momento crucial, algo cambió en el interior de Esperanza. Las palabras del productor, lejos de derrotarla, encendieron una llama que llevaba años esperando el momento perfecto para brillar. Se irguió. Sus ojos se llenaron de una determinación que los 3 ejecutivos no esperaban. «¿Sabe qué?», dijo Esperanza, dejando el guión sobre la mesa. «Tiene razón. Mi estilo es muy local. Es el estilo de mi abuela que trabajó toda su vida para que yo pudiera estar aquí. Es el estilo de mi madre que se levanta a las 5 de la mañana para vender tacos y pagarme los pasajes del metro. Es el estilo de millones de mexicanas que merecen verse representadas». El director levantó una ceja, claramente molesto por la interrupción. «Mira, no viniste aquí a dar un discurso político». «No es político», lo interrumpió Esperanza. «Es humano. Y si me permiten, les voy a mostrar por qué mi color local puede ser exactamente lo que están buscando». Sin esperar respuesta, Esperanza cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, ya no era la joven nerviosa que había entrado minutos antes. Se había transformado en el personaje del guión, pero con su propia interpretación. Comenzó a hablar con su acento natural, pero dándole al texto una profundidad emocional que ninguna de las candidatas anteriores había logrado. Cada palabra salía de su corazón, cada gesto era auténtico. Hablaba de la belleza verdadera no como un concepto abstracto, sino como algo que había vivido en su propia piel. «La belleza no está en esconder quién eres», decía, mirando directamente a la cámara. «Está en abrazar cada parte de tu historia, cada palabra que te enseñaron a decir, cada lágrima que te hizo más fuerte». La ejecutiva había dejado de tamborilear con sus uñas. El director se había inclinado hacia adelante, captivado. El productor mayor tenía una expresión que Esperanza no lograba descifrar. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación, como el eco de una canción hermosa. Esperanza sintió que había dado todo de sí, sin importar el resultado. «Gracias por su tiempo», dijo simplemente, y comenzó a caminar hacia la puerta. «Espera». La voz del productor mayor la detuvo cuando ya tenía la mano en la perilla. Esperanza se volteó, esperando quizás una disculpa o alguna palabra de aliento. «Eso que acabas de hacer fue interesante», dijo el hombre, intercambiando miradas con sus colegas. «Pero necesitamos ser realistas. El cliente es muy específico sobre el perfil que busca». La ejecutiva asintió. «Es una marca global, Esperanza. Necesitan algo que funcione en todos los mercados». Esperanza sintió cómo se desplomaban sus esperanzas, pero mantuvo la dignidad. «Entiendo. Gracias de todas formas». Salió del edificio con el corazón pesado pero con algo nuevo en su interior, la certeza de que había sido completamente auténtica. Caminó por las calles de Polanco sin rumbo fijo, procesando lo que había pasado. En una cafetería, se sentó con el único café que podía permitirse y sacó su teléfono. Sin pensarlo mucho, abrió la aplicación de video y comenzó a grabar. «Órale, raza, ¿cómo están?», comenzó con su sonrisa natural. «Acabo de salir del casting más loco de mi vida y tengo que contarles lo que pasó». Durante los siguientes 10 minutos, Esperanza relató su experiencia completa. Habló sobre los comentarios del acento, sobre las expectativas de la industria y sobre cómo se había sentido al ser juzgada por su forma de hablar. Pero no lo hizo con amargura, lo hizo con la honestidad y el humor que la caracterizaban. «Al final del día», decía en el video, «me di cuenta de algo muy padre. No necesito cambiar mi voz para que me escuchen. Necesito hablar tan fuerte y tan claro que no tengan más remedio que prestarme atención». Terminó el video recreando completa la interpretación que había hecho en el casting, pero esta vez dirigiéndose directamente a la cámara de su teléfono, sin filtros, sin luces profesionales, solo ella en una cafetería, con el ruido de fondo de la ciudad que la vio crecer.
Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme con mi acento y todo, concluyó con una sonrisa. Porque esto es lo que soy, y está bien padre ser así. Subió el video sin pensar demasiado en las consecuencias. Lo que pasó después tomó a Esperanza completamente desprevenida. Subió el video un martes por la tarde y se fue a casa a ayudar a su mamá con el puesto de tacos. Esa noche, mientras servía una orden de pastor con piña, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. ¿Qué onda con tu teléfono, mija?, preguntó su mamá, doña Rosa, mientras volteaba las tortillas en el comal. Esperanza revisó las notificaciones y se quedó helada. El video tenía 10,000 vistas, 500 comentarios y había sido compartido más de 200 veces. No manches, amá, se está haciendo viral. Los comentarios la llenaron de emoción y también de lágrimas. Decenas de jóvenes mexicanas escribían sobre sus propias experiencias siendo rechazadas por su acento. Una chica de Monterrey contaba cómo en una entrevista de trabajo le pidieron que hablara más fresa. Un joven de Guadalajara compartía que había perdido oportunidades por no sonar suficientemente internacional, pero también había mensajes de apoyo increíbles. Hermana, tu acento es hermoso, escribía una usuaria. Necesitamos más personas auténticas como tú en los medios, comentaba otra. A medida que pasaban las horas, el video siguió creciendo. Para el miércoles por la mañana, tenía 50,000 vistas. Esperanza no podía creerlo. Influencers mexicanos comenzaron a compartir su historia, añadiendo sus propias reflexiones sobre la autenticidad en la industria del entretenimiento. Órale, Esperanza, eres una inspiración, escribió una actriz conocida que Esperanza admiraba desde niña, pero no todas las reacciones fueron positivas. Algunos comentarios criticaban su falta de profesionalismo y sugerían que debía aceptar las reglas del juego si quería tener éxito en la industria. Mija, le dijo su abuela doña Carmen esa noche, mientras tomaban té de manzanilla en la cocina. ¿Te acuerdas cuando eras chiquita y te daba pena hablar en la escuela porque las maestras te corregían? Esperanza asintió. Recordaba perfectamente esas épocas cuando intentaba cambiar su forma de hablar para encajar mejor. Pues mira nada más dónde te ha traído a hablar como quien eres. Sonrió la anciana, señalando el teléfono que no paraba de sonar. Al cuarto día, algo extraordinario sucedió. Esperanza recibió una llamada de un número desconocido mientras estaba ayudando a su papá a reparar una silla en el pequeño taller de carpintería que tenía detrás de la casa. ¿Esperanza Morales?, preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. Sí, ¿quién habla? Soy Patricia Ruiz, directora de casting de Estudios Alameda. Vimos tu video y nos encantaría platicar contigo. Esperanza casi deja caer el martillo que tenía en la mano. Estudios Alameda era una de las productoras más importantes de México, conocida por sus series originales y por dar oportunidades a talentos nuevos. ¿En serio? ¿No es una broma? Patricia se rió. Para nada es broma. Tu video ha causado mucho revuelo, y no solo en redes sociales. Varios directores y productores están hablando de ti. ¿Podrías venir mañana a nuestras oficinas? Esperanza miró a su papá, quien había estado escuchando la conversación, con una sonrisa cada vez más grande. Él le hizo señas para que dijera que sí. Órale, sí, ahí estaré. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Su video había alcanzado las 200,000 vistas y había aparecido en varios blogs de entretenimiento. Periodistas culturales escribían artículos sobre la joven que desafió los estándares de la industria mexicana, pero lo que más la emocionó fue recibir mensajes de otros actores mexicanos que habían pasado por experiencias similares. Un actor reconocido le escribió: Esperanza, hace 20 años me dijeron lo mismo. Ojalá hubiera tenido tu valor para no cambiar mi esencia. Sin embargo, también llegaron noticias menos alentadoras. Se enteró de que la productora donde había hecho el casting original estaba recibiendo críticas en redes sociales. Algunos usuarios habían identificado la empresa y estaban cuestionando sus prácticas de selección. No quería que nadie saliera lastimado, le confió a su mamá mientras cenaban quesadillas en la mesa de la cocina. Mija, le respondió doña Rosa, a veces para que cambien las cosas, tiene que haber un poquito de incomodidad. Tú no dijiste nada malo, solo dijiste tu verdad. Esperanza se durmió esa noche pensando en lo que le esperaba al día siguiente y en cómo su vida había cambiado completamente
por ser simplemente ella misma. La mañana del encuentro con Estudios Alameda, Esperanza se despertó con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido nunca. Se vistió con su mejor ropa, una blusa bordada que había comprado en un tianguis de Coyoacán y los únicos zapatos formales que tenía. Su mamá le preparó chilaquiles verdes para que tuviera energía de sobra. «Recuerda, mija», le dijo doña Rosa mientras le acomodaba el cabello, «vayas donde vayas, siempre serás nuestra Esperanza de la colonia Doctores». El edificio de Estudios Alameda era diferente al de la productora anterior, menos ostentoso, más acogedor, con plantas en cada rincón y fotografías de producciones mexicanas en las paredes. En la recepción, una joven con acento claramente tapatío la recibió con una sonrisa genuina. «Esperanza, qué emoción conocerte. Soy Fernanda, asistente de Patricia. Todo el equipo está súper emocionado de conocerte». Mientras esperaba, Esperanza notó algo hermoso. En las paredes había fotos de actores mexicanos diversos, con sus rostros auténticos, sus sonrisas naturales, sus diferentes orígenes claramente visibles en cada imagen. Patricia Ruiz resultó ser una mujer de unos 45 años, con canas que llevaba con orgullo y una manera de hablar que inmediatamente puso a Esperanza en confianza. «Esperanza, primero que nada, quiero decirte que tu video fue como un respirar de aire fresco para toda la industria», comenzó Patricia. «Llevamos años intentando cambiar ciertos estándares y tu valentía de hablar claro ha abierto conversaciones muy importantes». Le explicó que tenían un proyecto en desarrollo, una serie sobre jóvenes mexicanas de diferentes estados, cada una con su propia historia, su propio acento, su propia forma de ver el mundo. «No queremos que nadie cambie su forma de hablar», explicó Patricia. «Al contrario, queremos celebrar la diversidad lingüística de nuestro país». Esperanza sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿De verdad? ¿De verdad? Y después de ver tu video, creemos que tienes el talento y la autenticidad que estamos buscando». Durante la siguiente hora, hablaron sobre el proyecto, sobre las oportunidades y sobre cómo Esperanza se imaginaba su futuro en la actuación. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Esa misma tarde, mientras Esperanza regresaba a casa en el metro con el corazón lleno de esperanza, comenzaron a surgir complicaciones inesperadas. Su teléfono sonó con una llamada de un número que reconoció inmediatamente. Era de la productora donde había hecho el casting original. «Esperanza, habla Roberto Salinas, el productor de ayer». La voz sonaba tensa. «Necesitamos hablar urgentemente». «Buenas tardes, señor Salinas. ¿En qué le puedo ayudar?» «Mira, tu video ha causado un problema serio para nuestra empresa. Estamos recibiendo ataques en redes sociales y algunos clientes están cuestionando trabajar con nosotros. Necesitas hacer otro video aclarando que todo fue un malentendido». Esperanza sintió un nudo en el estómago. No había mencionado el nombre de la productora en su video, pero aparentemente algunas personas habían logrado identificarlos. «Señor Salinas, yo solo conté mi experiencia. No mentí ni exageré nada. Eso no importa. La percepción es lo que cuenta en este negocio. Si no haces algo para arreglar esto, te aseguro que no volverás a trabajar en esta industria». La amenaza fue clara y directa. Esperanza colgó el teléfono con las manos temblorosas. Cuando llegó a casa, encontró a toda su familia reunida en la sala, obviamente preocupados. «Mija, han estado llamando reporteros toda la tarde», le dijo su papá. «Quieren entrevistarte». Su hermano menor, Miguel, estaba pegado a la computadora. «Hermana, eres tendencia en Twitter, pero hay personas diciendo cosas muy feas de ti». Esperanza revisó las redes sociales y efectivamente, junto con los miles de mensajes de apoyo, también había críticas duras. Algunos usuarios la acusaban de victimizarse y de dañar a una empresa solo por despecho. «¿Qué voy a hacer?», se preguntó en voz alta. Su abuela Carmen, quien había estado en silencio toda la tarde, se acercó y le tomó las manos. «Mija, cuando era joven, tuve que tomar decisiones difíciles. Mi mamá me decía, Carmen, la verdad siempre encuentra su camino, pero a veces tienes que darle una manita». «¿Qué significa eso, abuela?». «Que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena». Esa noche, Esperanza se quedó despierta hasta muy tarde, leyendo cada comentario, cada mensaje,
cada artículo que había aparecido sobre su historia. Se dio cuenta de que su video había tocado una fibra sensible que iba mucho más allá de un simple casting fallido. Mujeres de toda Latinoamérica comenzaron a compartir sus propias historias usando el hashtag Mi acento, mi orgullo. Una peruana contaba cómo la rechazaron en un programa de televisión por su acento andino. Una colombiana de la costa relataba experiencias similares en Bogotá. Una argentina de provincia narraba cómo tuvo que cambiar su tonada para trabajar en Buenos Aires. Esto se está volviendo algo más grande de lo que imaginé, le dijo a su mamá mientras desayunaban al día siguiente. Pero también había presión creciente. 2 periódicos importantes pidieron entrevistas. Un programa de televisión matutino la invitó como invitada especial. Y por si fuera poco, Roberto Salinas había llamado 3 veces más, cada vez más insistente en que arreglara la situación. Lo que Esperanza no sabía era que detrás de escenas, su historia había llegado a oídos de personas muy influyentes en la industria. Directores, productores y ejecutivos de televisión estaban debatiendo intensamente sobre las prácticas de casting en México. María Elena Vázquez, una legendaria directora de telenovelas, había visto el video y había hecho una declaración pública. Esta joven tiene razón. Hemos estado exportando una imagen de México que no representa la riqueza de nuestras voces reales. Pero también había oposición. Varios ejecutivos de la industria argumentaban que los estándares internacionales eran necesarios para competir en el mercado global. Patricia Ruiz la llamó esa tarde. Esperanza, sé que estás bajo mucha presión. Quiero que sepas que pase lo que pase, nosotros seguimos interesados en trabajar contigo. Gracias, Patricia. Pero no sé si estoy preparada para todo esto. Nadie está preparado para cambiar el mundo, mija. Pero a veces el mundo nos escoge a nosotros. Esa tarde, Esperanza tomó una decisión. Iba a dar la entrevista en el programa matutino. Iba a hablar, con su acento, con su verdad, y dejaría que las fichas cayeran donde tuvieran que caer. La mañana de la entrevista televisiva, Esperanza se despertó con mariposas del tamaño de águilas en el estómago. Era un programa nacional, visto por millones de personas. Su familia completa se levantó temprano para apoyarla. «Mija, vas a estar en la tele», decía su papá con orgullo, mientras se peinaba con especial cuidado. «Mi hija va a estar en la tele». Su hermano Miguel había preparado carteles de apoyo, y su abuela Carmen había insistido en darle su rosario de la suerte, para que la Virgen te cuide y te dé las palabras correctas. En el estudio de televisión, Esperanza se sintió pequeña entre tantas luces y cámaras. La conductora, una mujer elegante con años de experiencia, la recibió con calidez. «Esperanza, México entero está hablando de ti. ¿Te imaginaste que tu video tendría este impacto?» «Para nada, señora Carmen», respondió Esperanza, usando naturalmente el acento que había causado toda la controversia. «Solo quería contar lo que me pasó». Durante los siguientes 20 minutos, Esperanza habló sobre su experiencia, sobre los comentarios que había recibido y sobre lo que significaba para ella representar la autenticidad mexicana. Cuando la conductora le preguntó sobre las críticas, Esperanza respiró profundo. «Mire, entiendo que hay personas que no están de acuerdo conmigo, y está bien, pero creo que podemos tener una industria exitosa sin pedirle a la gente que esconda de dónde viene». Entonces sucedió algo inesperado. Durante la entrevista en vivo comenzaron a llegar llamadas de televidentes. Una señora de Oaxaca llamó llorando. «Mi nieta siempre se avergonzaba de su forma de hablar. Hoy me dijo que quiere ser actriz como Esperanza». Un joven de Chihuahua confesó: «Hermana, tú me inspiraste a no cambiar mi acento norteño para mi entrevista de trabajo». Las llamadas siguieron llegando, una tras otra, cada una con una historia similar de discriminación lingüística y de inspiración renovada. Al final de la entrevista, la conductora hizo una pregunta que cambiaría todo. «Esperanza, ¿qué le dirías a las empresas que siguen pidiendo acentos neutros?» Esperanza miró directamente a la cámara. «Les diría que México es hermoso porque somos diversos, y que esa diversidad puede ser su mayor fortaleza, no su debilidad». Lo que pasó después de la entrevista superó todas las expectativas. El hashtag Mi acento, mi orgullo se volvió tendencia no solo en México, sino en toda Latinoamérica. El video original de Esperanza había superado el 1.000.000 de visualizaciones, pero más importante aún,
La conversación había llegado a las oficinas corporativas más importantes del país. Empresas multinacionales comenzaron a reconsiderar sus políticas de casting y comunicación. Roberto Salinas, el productor que la había amenazado, sorprendentemente apareció en las noticias ese mismo día. En una conferencia de prensa, anunció que su empresa estaba implementando nuevas políticas de inclusión y diversidad lingüística. Reconocemos que hemos cometido errores en el pasado, declaró. El talento de Esperanza Morales nos ha enseñado que la autenticidad es tan valiosa como la técnica. Esperanza no salía de su asombro. ¿Crees que sea sincero?, le preguntó a Patricia por teléfono. No importa si es sincero o no, respondió Patricia. Lo que importa es que el cambio está sucediendo. Esa tarde, algo aún más sorprendente ocurrió. La marca internacional de cosméticos para la cual había hecho el casting original contactó directamente a Esperanza. Querían ofrecerle un contrato, pero esta vez con una propuesta completamente diferente. Queremos hacer una campaña sobre la belleza auténtica, le explicó la nueva ejecutiva en la videollamada. Y queremos que seas tú misma, con tu acento, con tu historia. Esperanza se quedó sin palabras. En una semana había pasado de ser rechazada por su forma de hablar a ser buscada específicamente por esa misma razón. Pero el momento más emotivo llegó esa noche. Su teléfono sonó y era una llamada desde Guadalajara. ¿Esperanza? Habla Sofía Martínez, soy actriz y quería agradecerte. ¿Agradecerme qué? Ayer me rechazaron en un casting por mi acento tapatío. Estaba pensando en tomar clases para cambiarlo, pero después de verte decidí que no. Hoy fui a otro casting, hablé como soy y me dieron el papel. Cuando colgó, Esperanza se dio cuenta de que su pequeña acción había creado ondas que llegaban mucho más lejos de lo que había imaginado. El cambio no era solo para ella, era para todas las mujeres que se habían sentido obligadas a esconder su verdadera voz. 3 meses después del casting que cambió su vida, Esperanza se encontraba en un estudio completamente diferente. Esta vez, las luces la iluminaban no para juzgarla, sino para capturar su autenticidad en la campaña más importante de su carrera. «Corte perfecto», gritó el director, un joven mexicano que había insistido en que Esperanza fuera exactamente como era. La campaña Belleza sin filtros se había convertido en un fenómeno internacional. Por primera vez en la historia de la marca, utilizaban acentos reales de diferentes países latinoamericanos. Esperanza representaba a México con su acento chilango, pero había una colombiana de Barranquilla, una argentina de Córdoba y una peruana de Cusco. Pero el verdadero clímax llegó cuando Esperanza recibió una llamada que nunca esperó. Era de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Esperanza, queremos invitarte a ser parte de un panel sobre diversidad en la industria del entretenimiento. En el evento que se realizó en el Palacio de Bellas Artes, Esperanza se encontró en el mismo escenario donde habían estado las más grandes figuras del arte mexicano. Frente a cientos de profesionales de la industria, compartió su historia completa. Hace 3 meses, comenzó, con su voz clara y su acento que ya no escondía. Me dijeron que mi forma de hablar no era suficientemente universal. Hoy estoy aquí para decirles que lo universal no está en sonar igual, sino en sentir igual. El auditorio se llenó de aplausos. En primera fila estaban su mamá, su papá, su hermano y su abuela Carmen, quien no paraba de llorar de emoción. Cuando era niña, continuó Esperanza, pensaba que tenía que cambiar mi voz para que me escucharan, pero ahora entiendo que mi voz siempre fue suficiente, solo necesitaba el valor para usarla. En ese momento, algo mágico sucedió. Una por una, personas del público comenzaron a ponerse de pie. Primero fueron los jóvenes actores, luego los directores, después los productores. En cuestión de minutos, todo el Palacio de Bellas Artes estaba aplaudiendo de pie. Roberto Salinas, quien también estaba presente, se acercó al micrófono cuando Esperanza terminó su discurso. «Esperanza», dijo con la voz quebrada, «quiero pedirte disculpas públicamente, y quiero agradecerte por enseñarnos que estábamos equivocados». Pero el momento culminante llegó cuando su abuela Carmen subió al escenario. Con sus 78 años y su bastón, caminó hasta donde estaba su nieta. «Mija», le dijo frente a todo el público, «siempre supe que tu voz iba a cambiar el mundo». 1 año después, Esperanza Morales se había convertido en algo que nunca imaginó, no solo en una actriz exitosa,
sino en un símbolo de autenticidad para toda una generación de jóvenes latinoamericanos. La serie de estudios Alameda, Voces de México, se había convertido en la producción más vista de la plataforma, exportándose a más de 20 países. Esperanza interpretaba a Paloma, una joven de la Ciudad de México que lucha por sus sueños sin renunciar a sus raíces. Pero quizás lo más hermoso era lo que había pasado en su colonia. El puesto de tacos de su mamá ahora tenía una placa que decía, "Aquí come Esperanza Morales", y se había convertido en una parada obligatoria para turistas que querían conocer el lugar donde creció la joven que cambió la industria del entretenimiento mexicano. Su abuela Carmen, ahora con 79 años, había sido invitada a varios programas de televisión para hablar sobre cómo había criado a su nieta. "Siempre le dije que su voz era especial", repetía con orgullo. La academia de actuación que Esperanza había fundado con las ganancias de sus comerciales, Voces Auténticas, ya tenía lista de espera. Jóvenes de todo México llegaban no para cambiar su forma de hablar, sino para aprender a potenciar su autenticidad. ¿Sabes qué es lo más padre de todo esto?, le preguntó Esperanza a Patricia durante una cena para celebrar el éxito de la serie. ¿Qué? Que ahora las niñas de mi colonia me dicen que quieren ser actrices, pero no para cambiar su voz, sino para que las escuchen con la voz que ya tienen. El cambio había sido profundo y real. Las productoras mexicanas habían comenzado a valorar la diversidad lingüística, y el concepto de acento neutro había empezado a desaparecer de los castings. La historia de Esperanza nos recuerda que la autenticidad siempre encuentra su camino. En un mundo que constantemente nos pide que cambiemos quién somos para encajar, su valentía nos enseña que nuestra verdadera voz es nuestro mayor poder. ¿Qué te pareció esta historia de superación y autenticidad? ¿Conoces alguna experiencia similar? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que inspiran y emocionan.